De cierto digo, oiga bien lo que dice, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Dice que no reciba 100 veces más, 100 veces más ahora en este tiempo. Cosas, sí. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, tierras y con persecución en el siglo venidero de la vida eterna. O sea, en otras palabras, lo que le está dando a entender aquí es que dice, si tú dejas todo por seguir al Señor, Él te va a recompensar 100 veces. Oiga, mi hermano, nosotros los cristianos somos muy bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Hoy te pueden despreciar porque tú eres cristiano. Si te ponen muchas veces esa actitud que te dicen, ok, tú deja a Cristo y te quedas conmigo. Y usted hace eso, mi hermano, usted va al fracaso. Usted va directamente al fracaso. ¿Por qué? Porque usted no puede poner la mirada en nadie. Y el único que le va a recompensar, y la palabra del Señor dice que te va a recompensar 100 veces más. Más ahora en este tiempo, imagínense, dice que te va a recompensar más ahora en este tiempo. Tenemos que pasar aflicciones, sí, los discípulos pasaron. Y fíjense que me llama la atención que dice, y en el siglo venidero de la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Podría decirme algo, mi hermana, acerca de qué está diciendo acerca de los primeros y los postreros? Es algo, de verdad que es una bendición, hermano. Tener al Señor Jesucristo es la bendición más grande que le puede pasar. Pero vamos a seguir con este tema maravilloso. Bueno, pues los primeros, bueno, yo quisiera ser mejor un postrero, porque primero no. Los primeros son aquellos a los que el mundo y a veces incluso a la iglesia tiene en estima por causa de su riqueza, educación y nivel social, puesto o talento también. Eso significa los primeros. Y bueno, podemos ver que aquí nos habla de que pues nadie, incluso el que tenga riqueza, el que vayamos a la iglesia y porque tengamos esa riqueza, esa educación o tengamos un nivel social mejor, se pudiera decir, podemos ser los primeros, ¿no? Y pues podemos ver aquí que no, pues no es así. Y los postreros son aquellos desconocidos a quienes no se les da ninguna importancia en el mundo venidero. Hay muchos a quienes se le considera grandes dirigentes en la iglesia, se les dará un lugar detrás de otro, y a muchos que eran desconocidos serán exaltados a lugares gloriosos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15 al 42. Eso se debe a que Dios valora a las personas no son por las apariencias, sino por la sinceridad, la pureza y el amor de su corazón. Entonces eso lo podemos ver en 1 Santiago 16 al 17 léanse. Hay que leer los relatos para que podamos confirmar que pues es verdad lo que nos dice la palabra de Dios. Y sobre todo en la vida pobre, que también está en Marco. Y podemos ver que también en los relatos habla acerca de una viuda pobre, que está en Marcos 12, del 42 al 44, y sobre todo también dice que sobre María de Betania, que está en Mateo 26, del 7 al 13, y para ver la actitud del Cristo hacia los humildes. O sea, que tenemos que ser humildes antes que todo, y bueno, y que no ser como los primeros, hay que ser como los postreros para agradarle al Señor. Sí, mi hermana. Amén, mi hermana. Y sabe algo bien importante, dice, todos los creyentes debemos examinar nuestro propio corazón y su deseo. Soy una persona ambiciosa, soy egoísta, ansioso a la abundancia, anhelo la honra, el prestigio, el poder, a menudo que produce la riqueza. O sea, ¿qué tipo de persona soy yo? Hagámonos esa pregunta, mi hermano que nos escucha. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de creyente es usted hoy? ¿Es de esas personas que es ambiciosa? Se lo vuelvo a repetir. ¿O es egoísta? ¿Ansioso por la abundancia?
anhela la honra y el prestigio y el poder que a menudo produce la riqueza. Fíjense, tenemos que examinarnos qué tipo de personas somos nosotros, qué tipo de creyente, en qué nivel estamos. Definitivamente, mi hermano, lo más importante de esta palabra es que nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Amén. La pobreza, fíjense, muchas personas piensan que ser pobre es no tener dinero. Yo he visto ricos más pobres. ¿Por qué? Porque el rico no tiene paz. El rico no tiene nadie a su alrededor. Usted mira ricos que se suicidan. Y son ricos. Y son ricos, tienen dinero. Pero no tienen esa... La verdadera pobreza es no tener al Cristo. Señor Jesús en el corazón. Así es. Una de las tareas que Jesús consideró como su misión dirigida fue por el Espíritu, fue dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, yo creo que usted me comprenda, ser pobre no es no tener dinero, ser pobre es no tener a Cristo. En otra palabra, puede definirse el Evangelio de Cristo como un evangelio de los pobres. Usted se da cuenta, el Evangelio de Cristo es un evangelio para los pobres, aquellos que necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida. No que necesitamos riqueza, pues usted puede tener todo el dinero, pero si usted tiene todo el dinero y no pone su confianza en Jesús, usted sigue siendo el más pobre, miserable del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice bien claro, bien claro. Y lo puede encontrar en Lucas 7:22, en Santiago 2:5. Los pobres son los humildes y afligidos del mundo, que acuden a Dios en gran necesidad. ¿Usted se da cuenta quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos, ¿me entiende?, humildes y afligidos. Cuando usted es humilde y reconoce que usted es un pecador, que usted no puede tener esta salvación como el rico pensaba. El rico pensaba que él podía, porque él llega donde Jesús y le dice: Padre, ¿qué debo de hacer? O sea, él piensa añadirle más cosas a la lista de la que él estaba haciendo para ganarse la salvación, porque él no está seguro de la vida eterna. Pero el Señor es muy claro y le dice, y dice aquí: los pobres son los humildes y afligidos del mundo, que acuden a Dios en gran necesidad. Cuando usted va a su cuarto, usted no necesita que nadie esté con usted. Usted solamente va a su cuarto, le habla con el corazón en la mano y le cuenta a Dios cuál es su condición, cuál es su necesidad y cuál es su problema. Porque aunque usted no se lo cuente, Él ya lo sabe. Pero si usted está pensando que haciendo buenas obras usted va a obtener la salvación, usted estaría mal, como este hombre rico que vino contento ante el Señor, pero se fue triste. Él vino poniendo su riqueza, él vino poniendo sus cosas. Incluso este hombre hizo algo. Y miramos que dice que él se arrodilló frente al Señor. ¿Sabe que los judíos no se arrodillaban frente a nadie? Ellos hasta el día de hoy no se arrodillan frente a nadie. Pero este hizo algo. Este no solamente le dijo maestro bueno, sino que corrió y se arrodilló frente a Jesús. Pero el Señor, que escudriña todos los corazones, Él sabe. Le dice: pues ve, vende. Y ahí estaba el problema de él. Él no fue a vender nada. Él se fue triste. Peor, que tomó la cruz de Cristo para seguirlo. ¿Cuál es la cruz de Cristo? Aquí dice: aquellos que son humildes, que somos humildes y afligidos por el mundo, y que acuden a Dios en gran necesidad y buscan ayuda al mismo tiempo. Son fieles a Dios y anhelan la redención de Dios para su pueblo del pecado, del sufrimiento, del hambre, del odio que hay en el mundo. No buscan la riqueza ni la satisfacción en las cosas terrenales. Esa es una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Ser pobre son aquellas personas que somos humildes, aquellas personas que somos afligidos por el mundo. Mi hermano, ¿cuántas veces a ti no se te ha acercado alguien y te ha dicho loco fanático? ¿Quién? ¿Cuántas veces? Mucha gente. Y no solamente, ahora que te dicen, ahora que eres cristiano, ahora te va mal. Sí. ¿Sabes por qué te dicen que te va mal? Ajá. Que mucha gente que me conoce, que bueno, que cree que estoy loca, o que por eso me va mal, o porque hay cosas. No es fácil ser cristiano, porque nos pasan muchas cosas. Para servirle a Dios tenemos que pasar un proceso también. No les puedo mentir que es fácil, ¿verdad? Pero sí, mucha gente nos critica que somos muy fanáticos, o que somos locos, o que me va mal porque me metí a ser cristiana. Entonces eso yo creo que
para la persona que no conoce la palabra de Dios puede decir eso, pero el que conoce sabe que no es así. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque nosotros ya hemos puesto nuestra mirada en Jesús. Y sabemos que el Señor tiene el control. ¿Sabe, mi hermano? Cuando usted pone la mirada del Señor, su vida cambia. Y muchas cosas va a tener que dejar de hacer. Dios es santo. Y Él santifica a sus hijos. Y entre más usted busca a Dios, Él lo va a santificar a usted. Pero santificarlo es dejar de ser adúltero, dejar de ser ambicioso, dejar de ser codicioso. Todas esas cosas tiene que irla dejando. Usted tiene que dejar los placeres del mundo. Si tenía, como le dijo a la mujer, tenía 5 maridos y el que tiene tampoco no es tuyo, ya no puedes estar en esa doble vida. Tienes que guardarte para Dios, porque es que Él dice, ¿me entiendes? Yo quiero que tú veas y los enfoquemos que el Señor Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Él es para Él todo. Pero cuando tú decides seguir al Señor Jesús, tú estás poniendo la mirada en Él y Él te ayuda a ti para que tú puedas tener estas victorias. Porque mire, mi hermano, yo le decía, el mundo no te va a traer cosas buenas. Usted dele una vuelta al mundo ahorita como está, hay terremotos, hay hambre, hay destrucciones, hay peleas, hay muchas muertes, mis hermanos. Mas, sin embargo, volvemos a recordar que los pobres son los humildes y afligidos del mundo. Aquellos hermanos que los apartamos del mundo para seguir a Jesús. Aquellos que decimos, ya no quiero más los placeres de este mundo, porque los placeres del mundo hacen que me separe de Dios. No hay duda que los pobres que pertenecen a Dios reciben liberación del sufrimiento, de la opresión, de la injusticia y de la pobreza. La ayuda debe llegarles en parte mediante ofrenda de los hijos del Señor que han sido bendecidos con bienes materiales. Una de las cosas, cuando usted es cristiano, mi hermano, y sabe que su hermano necesita, usted tiene que compartir con él. Así es. Usted tiene que darle a él, porque sabe una cosa, cuando usted nace de nuevo, porque tenemos 2 nacimientos, usted sabe, los que nacemos de nuestra madre, que es un nacimiento carnal, todo mundo nace de eso, pero solo aquellos que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nacemos por segunda vez. Y nacemos y tenemos una nueva familia. Pertenecemos a un Padre. Tenemos un Dios que nos sustenta. Pero en esta familia tenemos hermanos. Unos que necesitan que tal vez le llevemos alguna ofrenda. Sí. Pero otros necesitan, mi hermano, que le llevemos la palabra cuando estás triste. Así es. Otros necesitan que tú lo visites. Por lo menos vivimos en América. Estamos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia que te puede permitir dar todo, pero hay una cosa que no te da. Te quita mucho porque tú te tienes que enfocar en tanto en el trabajo. Y eso es la idolatría, ¿sabes? Pero se te olvida que tienes hijos. Se te olvida que tus hijos necesitan compartir contigo. Que tu hermano en Cristo le gustaría compartir una cena contigo. Así. Fíjate, no necesitas muchas veces llevarle nada, solamente con tu presencia. Con la presencia. Y que tú le alegres. Si cumplió año, queremos que alguien nos agrade. Porque agrado quiere agrado. Pero el cuerpo de Cristo está para eso, para ver las necesidades que hay en cada vida, en cada uno de los hermanos. Y eso es lo que dice la palabra al final. El pueblo dice, y Dios ve a su pueblo en pobreza y afirma, pero tú eres rico. De ninguna manera puedes considerar a ese pueblo pobre como espiritual, normalmente inferior. Usted puede ver Apocalipsis 2:9. Es maravilloso ver cómo el Señor trata con los hijos de Dios. Y yo quiero que le quede bien claro, este joven rico, el problema de él, este hombre tenía mucho dinero, pero era muy pobre, porque él, cuando el Señor le descubrió cuál era su problema, él no retrocedió para atrás. Él se fue triste. Mire, vino contento y se fue triste. Me gustó mucho este tema de este joven rico, porque fue el único que vino contento de Dios. Él venía contento diciéndole, Padre bueno, se arrodilla y todo, pero es el único que se va triste. Por lo general, toditos los casos que vinieron a Jesús fueron liberados, fueron sanados, fueron salvos. Wow, todos fueron... por lo general, todos venían con un problema y regresaban contentos. Pero este no, este vino contento y se fue triste. Hoy no queremos, mi hermano, que su caso, que el mío, y cualquiera que nos esté escuchando, sea como este joven rico. Que no a la hora de las cosas podemos ver
cómo el Señor, ¿me entiende? Está viendo su vida, cómo el Señor está viendo todo lo que está haciendo de una manera muy especial en su vida, en la mía. Tenemos que guardarnos para el Señor, tenemos que cuidarnos para el Señor. Sabemos, mi